Lo primero que vamos a hacer ahora es mirar un videito del mito de la caverna. Hace unos largos 2400 años, Platón, uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad, escribió en su libro La República lo que conocemos como el mito de la caverna. Este mito, que es en realidad una alegoría, es una representación metafórica de la vida humana en un determinado sentido. En la alegoría se describe a varios prisioneros confinados dentro de una cueva desde su nacimiento, sin ningún conocimiento del mundo externo, atados de pies, manos y cabeza, de manera que no pueden moverse ni girar sus cabezas en ninguna dirección. Tan solo pueden mirar hacia la pared que se encuentra enfrente. Detrás se encuentra un pequeño muro y detrás de este una hoguera. Las personas del exterior a veces se pasean por la caverna caminando entre el muro y el fuego, llevando con ellos todo tipo de objetos, de modo que el fuego hace que sus sombras se proyecten sobre la pared a la que miran los prisioneros. Estos, al no conocer otra cosa, creen que dichas sombras son las formas reales del mundo, su mundo. Un día, uno de los prisioneros es liberado y llevado fuera de la cueva. Al principio, el drástico cambio entre oscuridad y luz le produce ceguera temporal, desorientándole por completo e impidiéndole ver con claridad las formas reales del mundo exterior. Tras unos segundos de habituamiento, el exprisionero empieza a recuperar la visión poco a poco, comenzando a vislumbrar las formas reales de las sombras proyectadas que hasta el momento había conocido. Al principio no da crédito de lo que ve sus ojos, pero cuando esto se ha terminado de adaptar gradualmente, se da cuenta de que las formas reales son mucho más claras, su profundidad, su contorno, sus colores, los sonidos que producen. Ahora todo es claro. El exprisionero regresa a la cueva para compartir este gran descubrimiento con sus compañeros, pero al entrar, sus ojos ya no están acostumbrados a la oscuridad y de nuevo se queda temporalmente cegado sin poder ver las sombras proyectadas en la pared. Sus excompañeros prisioneros creen que el hecho de haber salido al exterior le ha vuelto completamente estúpido, además de ciego, y se niegan violentamente a ser liberados. Esta historia es una alegoría de la vida de aquellas personas que buscan y encuentran la verdad. Los prisioneros son las personas que no se cultivan, los seres humanos ignorantes que dan por sentada su realidad y su única perspectiva. Las personas sin hambre de conocimiento y sin ambición de crecimiento, las personas que no se cuestionan. El sol es la luz de la razón y el conocimiento que hace brillar la vida. Y el rechazo de los prisioneros al exprisionero retornado es el rechazo que toda persona con conocimiento sufre cuando expone su sabiduría y verdad ante un punto ignorante. Las personas no solo se sienten cómodas y confiadas en su ignorancia, sino que son hostiles hacia ellos. Todos nacemos en la cueva, todos somos ignorantes al nacer, pero es nuestro deber y nuestra responsabilidad para con nosotros mismos explorar la manera de salir de nuestras cuevas, romper con nuestros paradigmas que son las cadenas que nos atan a la cueva, abandonar la falsa creencia de que nuestra verdad es la única y nuestra realidad es la única tangible. Muchas de las cosas que perseguimos, como la fama, el dinero, la belleza absoluta, la pareja perfecta o el trabajo del sueño, son mucho menos reales de lo que creemos y a menudo son fantasmas proyectados sobre nuestras frágiles y erróneas mentes. Salir de la caverna significa abrir nuestra mente a nuevas perspectivas, respetar y aprender de la diversidad que nos ofrece la opinión. Se trata de aprender a escuchar, de no tratar de imponer nuestra verdad sobre los demás como haría un nazi, de experimentar con lo nuevo y cuestionar lo viejo, de ser humildes y ganar conciencia de que el conocimiento es infinito y nosotros no lo poseemos. Cada vez que aprendes algo, cada vez que abres los ojos para mirar en una nueva dirección, es imposible volver atrás. Ya no puedes cerrar los ojos y hacer como si no hubiera pasado nada. No puedes ponerte una venda y hacer como que tal apreciación nunca existió, porque una vez lo conoces, ya es parte de ti. Y cuando trates de ponerte la venda, te quemará, porque estarás tratando de engañarte a ti mismo. Todos contamos con falsos paradigmas, puntos de vista impuestos por las circunstancias de la vida, por la manera en la que hemos crecido, por nuestro entorno o incluso por la suerte que hemos tenido. Y ser consciente de la existencia de estos paradigmas es el primer paso para romper con ellos y darnos la oportunidad de contemplar las cosas desde el punto de vista que siempre han estado frente a nosotros, nunca nos habíamos detenido antes de mirarlos. Así que para empezar por algún lado, yo, que en ciertos aspectos ya he salido de la caverna, regreso hoy a ella para decirte que he estado ahí fuera y sé con toda certeza que tú eres capaz de todo. Que tus mayores limitaciones no son económicas, no son sociales y no son físicas, son mentales. Que tu mayor enemigo no está afuera, sino dentro. Que solo tú puedes romper esas limitaciones con la espada de la actitud. Que el trabajo duro es mucho mejor que la virtud. Que la desgracia sí viene por sí sola, pero la suerte no lo hace. Y ahora es tu turno. Puedes creerme y soltar tus cadenas o rechazarme y quedarte. Interesante, muy rapidito en 3 minutos. Hay otros videos que duran más, por eso elegí este. Hay varios en YouTube, ustedes miren, en internet van a encontrar muchos videos con respecto al mito de la caverna, ¿sí? Varias formas de interpretación.
Y acá más o menos en estos 3 minutos va explicando varias cosas que me gustaría que, no sé si ustedes captaron, pudieron registrar algunas cosas, ¿sí? ¿A quién quiere comenzar? Yo tengo una pregunta, profe, porque estoy Sí. mirando el dibujo justamente. Sí. En el tema de los prisioneros, ¿a ellos se los podía considerar por, como dice, sin conocimiento, atados por completo? ¿A ellos se los podría considerar en la parte del conocimiento filosófico como saber sin supuesto? Sí, podemos considerar que tienen un conocimiento ingenuo, en este caso. Vulgar. Hay que hacer también, profe, en ese Bien. caso, que estén un poco escépticos, ¿no? Escépticos también de que existe otro tipo de conocimiento. Muy bien. ¿Qué significa escéptico? Le pongo el machetito acá, no sé si se va viendo. Es como para que ustedes vayan asimilando, incorporando el lenguaje. ¿Qué significa? Que descree de todo. Que descree de todo, que pone en duda, ¿no es cierto?, de todo, lo que Ah. puede ser verdadero. Bien, exactamente. No quiere decir que no tienen conocimiento los que están prisioneros. Tienen un tipo de conocimiento. Platón dice que tiene un tipo de conocimiento, yo le dije ingenuo, su compañera dijo vulgar, que es espontáneo, que puede ser, es un conocimiento sensible, dice Platón. ¿Por qué? Porque se rige de la opinión, de lo que cree la gente que es verdadero. Por eso él va a explicar que, ay, necesito un matamosca. Perdón. Profe, buenas tardes. ¿Se puede decir que los prisioneros viven en una realidad ficticia? En su realidad. Profe, Ficticia para aquel que logró salir de ahí puede determinar que es ficticia, pero alguien dijo su propia realidad. Claro. una realidad que Ahí ellos estamos. crean. Que ellos crean, entre comillas. Bien, Cada uno se crea su propia realidad, sí, de acuerdo a lo que De acuerdo al piensa, lo que- contexto. de Y acuerdo. justamente Se podría, profe, La uno. poner con ejemplo. Por ejemplo, una tribu en una isla alejado de toda civilización, ellos tienen sus creencias y fundamentos para decir que ellos son los únicos que existen. Pero se los Exactamente. saca de ese lugar a uno y ahí podríamos poner, o sea, sacando todo lo que haya en el dibujo. Sacando a uno de la tribu que lo lleven a la ciudad y venga y cuente cómo es todo y ellos no, los demás no van a creer porque siguen cerrados con que ellos son el centro del mundo. Ok, y como decía, que es el conocimiento verdadero que tienen. Profe, Ahí está. Aristóteles, o sea, Sí. usted nos había explicado que decía que el conocimiento era, digamos, la realidad, o sea, la realidad que uno mismo vivía, y para ellos ese es su conocimiento porque esa es su realidad, hasta que Sí. venga otro a sacarlos, digamos, de su realidad o que ellos entiendan, pero hasta este momento yo lo que entiendo es que esa es su realidad, o sea, que Sí. sería su conocimiento para ellos. Claro, y Teresa. creo que cuando alguien, por ejemplo, cuando el ex prisionero vuelve a comentarle la realidad y ellos como que le tratan de que está loco o dice la palabra estúpido, como que no le, ellos ahí es cuando se ponen la venda y no quieren ver en realidad lo que es la realidad afuera, porque No ellos quieren tienen, escucharlo, claro. claro, Ahí Lo que está pasa lo es que que dice Teresa. ellos perciben la realidad a medias, por eso sensible es a las sensaciones, por eso no ven solamente sombras y no lo que es el mundo real. Ven la figura, Ahí se está. ven la Claro, figura pero del fuego, pero no Ellos saben al cómo es el estar fuego en encerrados verdad. viven otra realidad. Ellos al estar Exacto. encerrados viven otra realidad. Para ellos es Claro. la realidad la que están viviendo. Claro, a eso se pero, yo creo que una síntesis. Bien. A ver, otra opinión. yo creo que tiene como una metáfora que digamos que cuando uno igual te quiere hacer ver la realidad, te encerrás en tu realidad. Es como que tampoco querés escuchar o entender O ver la otra realidad del otro. Claro. Bien. Bien. Profe, ¿le puedo leer la síntesis? Sí, sí. Bueno, el mito de la caverna es una alegoría ya que hace uso del simbolismo
que utiliza formas humanas, animales y objetos. Se desarrollan hechos reales, pero también hechos irreales y fantásticos. En este sentido se puede relacionar con lo dado en la página 12 de nuestro libro, en donde se habla de narraciones posthistóricas, o sea, la presencia de hechos irreales y fantásticos, en un relato ejemplo de la guerra de Troya. Los prisioneros que ven esta obra están absolutamente seguros de que aquello que veían era la realidad, mas esto solo fue una apariencia de lo real. Creo que aquí se puede relacionar al oscurantismo, porque para estos prisioneros solo era válido ver en lo que ellos aparentemente veían. No se les permitía otro conocimiento o idea diferente en esta sociedad de prisioneros. Creían en que las sombras eran los que hablaban, que las personas tenían múltiples formas, creían una realidad que solo era una ilusión. Finalmente, cuando un prisionero logró salir de la caverna, queda sin palabras, admirado y aturdido, maravillado, pero también asustado de ese nuevo mundo. Este prisionero, cuando se encontraba encadenado, se asombraba y admiraba ese conjunto de figuras. Luego él dudaba que si lo que conocía en realidad era así. Al liberarse de la cueva y de esas cadenas, se topó con un mundo exterior. Llegó a una situación límite en donde tiene más dudas que respuestas. En ese punto comienzan a salir las preguntas de su propio ser. Aquí podemos relacionar con el iluminismo, ya que por lo menos él se ilumina, se cargó de nuevas ideas y conocimientos, aún a pesar de que otros no quisieron escucharlo y salir de su ignorancia. Este sí pudo lograrlo. Bien, exactamente. Platón quiere dar un ejemplo de la vida real, ¿no es cierto? Nuestra vida práctica como seres humanos. No hay duda de que hay como dos mundos. Acuérdense, Popper decía que había tres mundos, el mundo psicológico. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Bueno, pero él es contemporáneo ya. Este es un filósofo antiguo del 322 a.C., está explicando para ese tipo de gente cómo es el conocimiento y la importancia que hay que darle. Está muy bien todo lo que dijeron, perfecto. Entonces acá la enseñanza es que tenemos un tipo de conocimiento que habitualmente nosotros nos movemos, que es el ingenuo, de donde nosotros nos desarrollamos en nuestro contexto, como estaban diciendo ustedes, que esa es nuestra realidad, del tiempo, el espacio, el aquí, ahora, nuestro contexto social, Formosa. Pero acá nos está diciendo que hay otro mundo más, que no es solamente el que percibimos por los sentidos. Acuérdense que los sentidos es lo que vemos, escuchamos, ¿no es cierto? Todo lo que proviene de nuestros datos sensoriales que tenemos los seres humanos, propio del ser humano. Entonces, eso es, como aquella vez hablamos de los tipos de conocimiento. El conocimiento vulgar, ingenuo, que se nos queda, ¿no es cierto? Que no hace falta entrar en un esfuerzo mental. No hay que hacer un esfuerzo mental por aprender el conocimiento. Como yo recién les dije, fíjense estas palabras, ustedes tienen que aprender, tienen que asimilar ese concepto y hacerlo suyo. O sea, ustedes tienen que hacer un esfuerzo cognitivo para interpretar ya estos términos que están acá, que van a ser propios de una ciencia, del conocimiento, en este caso de la filosofía. En nuestro mundo cotidiano no va a estar, vamos a decir, nadie te va a decir, che, yo soy re pragmático, ¿viste la onda esa ahora que todos somos escépticos? ¿Quién va a hablar así en un grupo de amigos? Muy poco a lo mejor tiene ese vocabulario, que no está nada mal, pero lo que yo estoy queriendo decir, a mí me gusta lo práctico, yo soy lo concreto, hablarme de cosas prácticas para mi vida, porque yo soy bastante, pongo en duda todo lo que me dicen. Eso es un lenguaje común, ¿no es cierto? Pero si yo quiero utilizar los términos de la filosofía, voy a utilizar. Entonces, pero eso me lleva a un esfuerzo mental porque yo tengo que apropiarme de ese tipo de término y de significado, que es el concepto, o sea, la imagen mental por el cual yo me represento el término. Ahí estamos utilizando ya conceptos elaborados mentalmente. Entonces hay un esfuerzo por salir de la opinión de ese mundo que es solamente lo sensible a otro mundo que es en el otro mundo que él habla intelectivo, también decía Aristóteles, ¿se acuerda? Que es por medio de la razón. Entonces ese prisionero logra salir de ese mundo
de acuerdo a su esfuerzo, su superación que hizo para salir de esa cueva, porque no le fue fácil. Estaba ahí abajo y tuvo que ascender, dice, y se encontró con la luz del sol. Ese sol, vamos a decir, sería el esfuerzo, la universidad, los profesores, la materia, y es como que te pone nublada la mente, dice, ¿qué voy a hacer con tantas cosas que no sé para dónde voy a correr? Tuvo que adaptarse. Conocer, ¿no es cierto? Y es como que uno se encuentra otra vez asustado de tantas cosas. ¿Será que yo voy a poder entrar en este mundo o vuelvo otra vez donde estaba? Pero ya dice que los ojos se van asimilando esa luz y es como que uno dice, pone ese esfuerzo por querer superarse a sí mismo y después este prisionero vuelve, quiere contar de que miren chicos, hay una nueva forma de conocer la realidad, hay una nueva forma de entender esto que nos está pasando en la pandemia, no es un castigo de Dios, es algo científico, está comprobado, se está estudiando, porque cuánto pensamiento ingenuo hay cuando te están diciendo, esto es el castigo de Dios, esto es el fin del mundo, que no tenemos más salida, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? ¿Y por qué? Porque estamos en una situación límite. Y justamente aparecen las preguntas que son filosóficas. Y ahí está el punto clave, vamos a decir. Para salir de esa cueva, esta persona quiere superarse, se hace, cuestiona. ¿Será que hay un mundo real, un mundo verdadero, por el cual no solamente por lo que yo veo es la verdad o es la realidad? Entonces hay un esfuerzo del ser humano por alcanzar aquí. ¿Qué es lo que quiere conocer después de todo? La verdad de las cosas. La verdad de las cosas. La verdad. Entonces todo ser humano aspira a conocer, aspira a saber y alcanzar la verdad. Ahora, ese es un planteo filosófico. Entonces, ¿qué es la verdad? Ahí entramos en el terreno de la filosofía y de las distintas formas de poder dar respuesta a esa pregunta. Entonces Platón ya te está dando una respuesta. Está diciendo, hay dos mundos, chicos. Viene Platón hoy, quiere dar una clase, le va a decir, usted le gusta vivir en el mundo de lo sensible, pero eso no es la verdad. El mundo está en el más allá, en lo trascendental de la vida. Pero este está loco. Entonces uno va a decir, este niega la realidad. Y hay que ver si está negando la realidad. O soy yo el que no quiero ver. ¿Se entiende? Y Aristóteles te va a decir... Claro, te va profe, a hay una parte... Sí. Sí, te escucho. Disculpe, hay una parte que dice, que da como ejemplo, que dice, el sol sería la razón y el conocimiento. Y el rechazo de los prisioneros al ex prisionero serían todas las personas que conocimiento sufren cuando exponen su saber de la verdad y la realidad. Exactamente. Bien, cuando vienen los... Está el que niega y el que no quiere ver la realidad. Exactamente, el que niega, el que es escéptico total, ¿no es cierto? Que no quiere ver la realidad. Que no quiere. Hay distintas clases de escepticismo. Está el escéptico moderado, que es el que va a poner bueno, es como que voy a poner en duda, pero se va a inclinar por algo más. Después está tipo el ciego, el escéptico cerrado, que no va a aceptar nada como verdadero, porque nada es verdadero. Ella es una posición otra vez extrema del conocimiento, porque nosotros no podemos, Aristóteles dice, nunca va a ser bueno los extremos, tenemos que buscar el punto medio. Podemos ser escépticos, pero claro que tenemos que dudar de todo, pero de alguna manera poner en la balanza un justo medio, porque si yo soy un escéptico cerrado, nada no creo, ni de lo que vos está acaparado no creo, porque este puede ser una sombra más de lo que yo me imagino que es. Y ese va a decir un escéptico totalmente que no va a creer. Ni por más que toque voy a creer que sea cierto. Eso también lo decía Descartes cuando él hablaba de que por qué la duda es importante en la filosofía. ¿Por qué el dudar es el principio de la filosofía, el principio del filosofar? Porque si yo empiezo a dudar por todo lo que veo y por todo lo que pasa, entonces empieza el filosofar, ahí empieza la filosofía. Y ahí empieza la ciencia también, porque la ciencia va a buscar la verdad para dar un tipo de explicación al por qué, porque quiere aproximarse a la verdad. Acuérdense que la ciencia no alcanza la verdad absoluta, sino que se acerca. Y entonces, ¿qué es lo verdadero? Y Descartes ya da la definición. Lo único verdadero es que yo pienso. Mi pensamiento de acá es lo único verdadero.
Porque hasta lo que yo pienso o de la forma en que pienso también me puede jugar en contra, porque ahí vienen los sentimientos, ¿no es cierto? Ahí empieza el subjetivismo, hay otras formas, ¿no? Pero de lo que no podemos dudar es que todos pensamos. Ahora, el cómo pensamos es otra cuestión personal, ¿sí? ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo pensaba vos? ¿Cómo piensa Teresa? ¿Cómo piensa Melissa? Facundo, es otro tema, ¿sí? Pero acá de lo que no tenemos que dudar, el cogito es el pensamiento, la racionalidad, el intelecto, la forma de salir de ese mundo, de estar prisionero a las cosas sensibles para poder a un mundo que es, vamos a decir que está en el más allá, por eso dice que trasciende. Y vamos a utilizar la misma Platón para entender después antropología, porque es muy bueno lo que hace Platón para poder entender también qué es el hombre, qué es el ser humano, con otro mito que se llama el mito del carro alado. Por ahí ustedes si quieren ver ya, también van a mirar eso para que ustedes se pongan a pensar si realmente somos cuerpo, alma o alma y cuerpo, y cómo es ese tema. Y la ciencia va a tratar de explicar. Entonces acá nos separamos de la psicología para poder entender filosóficamente qué es conocer. Entonces, para ver un conocimiento siempre tiene que haber un sujeto conocente y un objeto por conocer, y una relación que se llama correlación entre sujeto y objeto, ¿no es cierto?, de la realidad. Entonces, y es tener la conciencia de esa definición que se da, que se produce respectivamente entre sujeto y objeto, que lo que hace es buscar la verdad. Y cuando hablamos de verdad, vamos a encontrar en la esencia del conocimiento. La esencia es lo que le hace ser a lo que uno se conoce, y eso es verdad. Entonces la verdad es lo que concuerda, entonces, lo que dice el sujeto con el objeto pensante, o el objeto pensado, mejor dicho. Sujeto pensante soy yo y el objeto pensado, o sea, hay una concordancia. Eso lo van a encontrar en Santo Tomás. En la recta histórica, si lo ubicaron a Santo Tomás, habla de la conciliación entre la razón y la fe, porque a Dios se le puede conocer mediante la razón. Por eso están todos los escritos y para conocer a Dios hay una ciencia que se llama teología, entonces da la explicación científica de qué es Dios y todo lo que tiene que ver con ese aspecto, vamos a decir, de entes que son inmateriales para nosotros, pero que existen porque existen en el intelecto humano. O sea, son entes inmateriales, pero sí son reales también. Solo que pueden ser pensados, a lo mejor no están materialmente. Y esa es la explicación que se puede dar entonces desde el racionalismo. Entonces acá ya se están conjugando muchas palabras que estamos utilizando indistintamente. Pero vamos al orden cronológico de las preguntas que tienen ustedes que desarrollar. ¿Sí? ¿Qué es el conocimiento? Ya tienen entonces entendido para ver qué es el conocer entonces. ¿Sí? Bueno, los grandes problemas del conocimiento, dijimos. Bueno, decimos ahora recién, acá tenemos todo. ¿Qué es el dogmatismo? ¿Qué es el escepticismo? ¿Qué es el pragmatismo? ¿Qué es el relativismo y subjetividad? ¿No es cierto? Para poder entender eso. Cuando uno habla de que el conocimiento es dogmático, ahí dice, la iglesia tiene un conocimiento dogmático. ¿Por qué yo digo esto? A ver, ¿qué piensan ustedes cuando yo les digo, chicos, la iglesia tiene su pensamiento dogmático? La ley es un pensamiento dogmático. ¿Qué significa? Porque ya está establecido. Imponer la creencia. Imponer la creencia en algo. Está escrito porque ya se impone. ¿Por qué más? Porque son verdades fundamentales de esa doctrina. Porque cada iglesia tiene sus verdades. Tienen sus propias verdades. Considera que tienen la verdad absoluta también, profe. Y no hay puede tener cuestionamiento. Ahí está. No exigen cuestionamiento. Esa es una característica esencial del pensamiento dogmático. Es una doctrina fijada, es una ley, no se discute, está así, ¿sí? Y va a ser por siempre así, no acepta cambios.
Por eso dice, opera con variables de conceptos sin tomar datos nuevos. Por eso muchas cosas de la iglesia, es como que nosotros estamos hablando, vieron que ahora la iglesia volvió a ratificar el hecho de que la iglesia no puede casar a dos personas del mismo sexo. El otro día escuché en el noticiero un especialista del que habla del Vaticano y estaba diciendo, porque se sostiene en la ley de Dios, ¿no es cierto? Que Dios creó al hombre y a la mujer con la finalidad de la procreación. Eso es un mandato, es algo que por más que pasen los años y los siglos, me imagino creo yo que esto va a seguir siendo así. Yo también tuve la idea de que con este Papa va a cambiar eso, que iban a cambiar de mentalidad, finalmente no lo aceptan. No, o sea, el Papa, replantearse, ¿no? Entonces, profe. Claro, no se replantea, no se cuestiona, es la autoridad máxima. Está igual. Pero entonces sería como arcaico también. Y es arcaico, pero para ellos tiene, claro, esa característica no tienen. O sea, no va más allá del tiempo, va a ser así. ¿Y eso no será que hace perder fieles también para ir a la Iglesia Católica? Claro, ese sería... Eso puede ser verdad, profe, ya que según dice la Biblia, tenés que amar al prójimo tal cual como es, y si no permiten eso... Claro, y estos son los científicos, entonces, que tratan de explicar desde la teología. Entonces nosotros ahora nos vamos a entrar en este terreno, porque vamos a empezar a hablar. Lo que pasa, profe, nos va a re gustar y acá nos vamos a pelear todos. Profe. Esa, que se arme quilombo. Profe, por eso existe el libre culto y el libre albedrío. O sea, que ahí Dios está, le da y hay una ley, exactamente. Ahí está el entonces, punto también. A lo mejor, de la ley de los hombres pueden casarse, pero eso no le obliga a las iglesias que hagan lo que va en contra de su y a sí, Dios le agrada. Claro, pero ahí te acepta la iglesia, ¿no. Claro, por eso dice, fuera de la iglesia tenemos otros tipos de principios. Claro, porque por eso Pero, existen diferentes leyes, ¿me entendés? Claro, pero un dogma que no se discute y que trasciende en el tiempo es este ejemplo, vamos a decir, el tema de la iglesia, es lo que decía su compañera, es arcaico, nosotros decimos, la pucha, evolucionamos tanto y nos damos cuenta que esta ley, la ley religiosa no cambió, no se modificó con el tiempo, sigue siendo igual, ¿está? Eso es un dogma, algo que no se discuta, algo que no se cuestiona, que ya está instalado. Y fíjense, la verdad que sí, es un punto muy cerrado para pensar de esta manera. No lo discutamos entonces. No lo vamos, y perdemos el tiempo en discutir. Entonces, es una forma de interpretar muchos tipos de pensamiento. ¿Cuántas personas tienen un pensamiento dogmático? Porque no hay forma de hacerles ver que hay otra forma de interpretar la realidad, otra forma de conocer. ¿Y cuántos casos? Gente grande, docente, jueces, sacerdote, papá, mamá, qué sé yo, que no van a cambiar. Entonces, no son gente que prefiere no salir de la caverna, profe. Y que no se discute su también forma puede de ser conocer. eso, justamente iba a decir que ellos, o sea, no se discute eso y justamente ellos están acatando lo que tienen en su ley, porque si no ellos estarían contradiciendo, porque hay una parte donde dice que el tiempo va a pasar, pero que la ley de Dios nunca va a pasar, que siempre va a seguir siendo la misma. Por eso dice, y fíjense que Gessen dice, el dogmatismo es la posición primera y más antigua históricamente. Es lo que decía Carolina, esto no tiene que ver con la evolución del hombre. Si tuviera que tener en cuenta la evolución del hombre, cuántas cosas se iba a modificar. Y así también, como una crítica que hicieron recién también surgió acá, por eso se va perdiendo muchos fieles y se va abriendo otras ramas de religiones nuevas que se van sumando. Por ejemplo, el hecho de que los curas tuviesen su familia, yo creería que tendría que ser así, por ejemplo. Sí. Pero eso sería cambiar la ley dogmática. Yo también pienso que deberían tener su familia porque es hombre y el hombre tiene sus necesidades. Es la ley natural. Aparte, si uno se pone a leer la Biblia, en ninguna parte le prohíben casarse a los sacerdotes, está escrito. Bueno, de a uno. Perdón. Digo, profe, que el hecho de la prohibición de ese tema, que es una necesidad humana que tiene el hombre, lo lleva a cometer cosas peores como abusar de niños, de esto, de lo otro y muchas cosas.
Bueno. Sí, pero hay que tener en claro algo. Hay personas que están atados a sus propios principios y ya una vez que se les metió una idea y se les entró una idea, no hay manera de agarrar y replantearlo de nuevo. O sea, si vos venís de fábrica con unas instrucciones, tenés que seguir esas instrucciones al pie de la letra, o si no, no te sirve de nada seguir. Bien, ahí estamos en esto entonces. Jonah Hessen. Bien, exacta, es muy rico lo que están diciendo, es muy importante las aportaciones, están reflexionando como verdaderos filósofos, filósofas. Excelente, eso es lo que tiene que surgir en una clase filosófica. Sí tienen que pensar para todas las materias y todo lo que acontece en nuestra vida. Bien. Así es. Entonces vamos a avanzar y vamos a ir avanzando en las distintas corrientes o sea, las distintas posiciones, la distinta posibilidad del conocimiento. Por eso dice posible forma de conocer. El pensamiento cerrado ya vimos, el conocimiento dogmático. Bueno, se destaca 3 puntos. Bueno, el fenomenológico al servicio de la comunidad. Bueno, esto es más la de introducción. Vamos a ir a lo que nos importa. Bueno, John Locke es el creador, vamos a decir, de la teoría del conocimiento como un cuerpo de distintas formas de interpretar lo que es el conocimiento. Eso es lo que dice acá. Vamos a lo que respecta a esto. Esto ya dijimos también que en el conocimiento se halla siempre un sujeto y un objeto, se presenta como una correlación. Bueno, está. Esto ya lo vimos recién, vamos a avanzar. La función del sujeto es aprender el objeto. Eso ustedes lo están haciendo acá, seguramente en la carrera, todo el tiempo están tratando de aprender. Y eso es lo que dijimos siempre, que requiere un esfuerzo, vamos a decir, una intencionalidad. De acá el pensamiento no se va a dar de forma espontánea. Ustedes ya tienen que ir fijando ciertos conceptos propios. Van a decir, si te pregunta la profesora, a ver, haceme la distinción, ¿qué es ser un sujeto dogmático? Entonces vos tenés que ya empezar a interpretar dogma, de dónde viene, cuál es la palabra, si yo leo qué es el pensamiento escéptico y qué significa escéptico, qué es el racionalista. Entonces uno va a ir justo aprendiendo, porque tenemos esa capacidad intelectiva de justamente de adquirir esos aprendizajes, porque ustedes lo que están haciendo es aprendiendo cosas. Están adquiriendo nuevos saberes a partir de lo que ya tienen en la vida de los sentidos, de la vida común, ¿sí? Todo esto que están diciendo ustedes es traído de la vida cotidiana, pero lo estamos poniendo en un plano filosófico. Entonces hay una determinación del sujeto por el objeto. Bien. Acá hablamos posibilidad del conocimiento. Bueno, ¿cómo es posible desde un pensamiento dogmático que dijimos recién, que da por supuesto la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto? Dice, el escepticismo sería lo contrario, el opuesto, acuérdense. Entonces ustedes esto ya tienen que ir dándose cuenta. Entonces si hay un dogmatismo, una creencia total, una idea fijada, algo indiscutible, está el otro que es el escéptico, que se fija en el sujeto. Aquí el sujeto no puede aprender al objeto, dice. Su atención se dirige con el factor del conocimiento humano, donde no hay ninguna verdad y existe la duda. Entonces, keptomai significa duda, está en griego, eso viene la palabra escéptico, keptomai, significa duda. ¿Está? Duda. ¿A quién va a refutar? Al dogmatismo, ¿verdad? Refuta el dogmatismo, porque pone en duda todo. Es lo que ustedes estaban planteando, son grandes escépticos por lo que yo he visto recién. Sí, porque todos cuestionaron lo que dijimos recién. Todos dijeron, ¿cómo si el sacerdote es hombre, puede formar una familia? Y todo lo que dijeron. Entonces ahí están en una posición escéptica ustedes, pues están dudando de todo. Descar va a estar re contento con usted y le va a pedir solicitud de amistad, porque fabulosos son estos chicos. Tener de amistad, ¿no es cierto? Alguien que dude de todo. Bueno, eso entonces refuta. Vamos
Entonces aquí el sujeto aprende al objeto y el hombre confía en su capacidad de razonamiento. Lo único que hay que confiar es en el que pensamos, razonamos, es la única verdad. Cuando hablamos de origen, de conocimiento, bueno, tenemos, acá está un poco, vamos a decir, el relativismo, ahí no, ahí está, hay un error. El relativismo, fíjense que antes de llegar a origen, acá no me di cuenta, falta el relativismo. Acá abajo de esto tendría que ir, no me di cuenta, me salté, el relativismo. Cuando uno dice es relativo, ¿a qué será qué es relativo? ¿Qué uno dice cuando dice es relativo? Que no hay verdad absoluta. No hay una verdad absoluta, pero tampoco no es que hay que dudar de todo. ¿Qué será? Puede haber diferentes teorías a lo mejor. Ahí está. ¿Puede haber? ¿Quién me estaba por hablar? ¿En qué se va a determinar el conocimiento? No es que es duda de todo, tampoco no cree. Todo dice que es relativo. Puede ser incompleto. El conocimiento puede tener una verdad incompleto o limitada. Me gusta esa palabra. Limitado. Hay que ver los factores, acá suma los factores externos que pueden influir en tu forma de conocer. ¿Sí? ¿Cuántos casos? Vamos a hablar más de algo que nos pueda divertir. Un caso de infidelidad. ¿Sí? ¿Cuántas posiciones dicen, pero está bien, sí, le engañó, pero se merecía porque era esto y esto y esto? Y después dice otro, no, pero está mal. Pero después dice, hay que ver, no, para mí es relativo. En este caso no es tan así. Puede ser de esta forma. Entonces hay como una limitación. No podemos jugarnos del todo por no creer, ni de no creer y creer. Vamos a decir, tenemos que estar como en el medio, viendo para qué lado vamos a fijarnos. Entonces por eso dice, es relativo. Hay que ver, es como que pone en duda. Se pone en una posición. A lo mejor se merecía, pero no tenía que ser. Claro, ahí entonces por eso y subraya toda dependencia del conocimiento por lo exterior. Buscamos opinión afuera. A ver qué te parece a vos este caso. Y a ver el otro, ¿qué te dice? Y entonces dicen, pero es relativo esto hay que ver. Entonces tenés que sumar factores que provienen del exterior. Ver distintos puntos de vista. Por eso dice que hay una dependencia del conocimiento. Fíjense cómo en este punto... ¿Cómo? Ya no me gusta la clase. Perdón. ¿No te gusta la clase? No te es broma, profe. Creo que depende mucho también de la época histórica en la que está cada uno, digamos. Por ejemplo, si hablamos del tema de la infidelidad, una persona joven es probable que opine distinto a una persona mayor. Es posible que una persona mayor diga, no, ¿cómo lo va a hacer? Está mal visto. Y una persona joven, bueno, no importa, que se joda. Pero por eso te digo, Silvia, ponemos el ejemplo y vemos de distintos puntos de vista. Entonces el conocimiento no está cerrado en el sujeto, ni tampoco en tu objeto. Exactamente. Está limitado el conocimiento. ¿Se va entendiendo? El dogmatismo, ¿en dónde se cierra? ¿En el objeto o en el sujeto? La pregunta, ¿eh? Depende. ¿En el objeto? ¿En el objeto, seguro? En el sujeto. En el sujeto, en el sujeto. Porque no hay cambio en el sujeto de pensar de una manera distinta. ¿Está? Esa es la diferencia. No está, porque las cosas pueden cambiar ante su vista, pero esa persona igual va a decir lo que dice y va a sostener hasta lo último. No va a cambiar, es lo que decían ustedes con el ejemplo. El hombre evolucionó, las sociedades evolucionaron. ¿Y cómo no evoluciona la ley de la iglesia? ¿Y quién es la ley de la iglesia? Son las autoridades, Dios. Es como que Dios nunca creció mentalmente. Pero es el hombre.
Bueno, pero el representante es el hombre en este caso, sí que es un papa. El papa es el, vamos a decir, el ser que representa a Dios en la tierra. Ese es el cargo que tiene el papa. Profe, porque yo vi, por ejemplo, la historia de Moisés, y ahí cada uno tenía su familia, cada, ¿cómo se dice?, seguidor de Jesús tenía su familia. Tenía que ser así. Entonces después yo veo, por ejemplo, esa paradoja ahí. Los discípulos también. ¿Sí? Profe, ¿puedo acotar algo? ¿Dónde? Sí. Profe, Sí, lo que sí, pasa, te profe, escucho. es que tendrían que sentarse y leer la Biblia, porque en la Biblia en ninguna parte dice que no tienen que casarse. Escrito, lo que pasa que muchas veces perecemos por falta de conocimiento. Claro. Son Ahí está interpretaciones. Por supuesto, porque el que lee es el ser humano. Hay interpretaciones de la Biblia, así como de las leyes también. Los abogados interpretan la ley, el juez también interpreta y saca una conclusión. ¿Sí? Son interpretaciones y de la forma en que interpretamos podemos hacer una comunidad. ¿Sí? Nosotros interpretamos de esta manera, entonces todos Pero cada formamos una uno comunidad. interpreta de acuerdo a su punto, cada uno interpreta de acuerdo a su punto de vista. Claro, y ahí se... Sí, También- ¿quién está hablando? Seguimos. También hay que entender, Sí, profe, que si perdón. hablamos de religión hay que tener en cuenta que en el mundo acá, en nuestro planeta, en nuestro pequeño planeta, no existe una sola religión, sino que hay personas de otros países que tienen su religión establecida. Para ellos va a ser su religión la verdadera, la única. Perfecto. Y ese sería el futuro. Ya que estamos hablando del tema de los sacerdotes y monjas, yo estaba hablando con mi mamá hace un rato y me estaba comentando que los curas, que no están en la Biblia, los curas y las monjas no se casan, o sea, están casados pero con Dios. O sea, juran fidelidad a Dios. Sí. Igual que los políticos, cuando asumen el poder también juran por Dios, no robar, no hacer correr, ¿qué hacen? Todo lo contrario. Así Y que, todos los pobre evangelios. Dios. Así que todo desde la filosofía puede ser cuestionado. Esto nos da pie, desde que la filosofía podemos cuestionar todo. ¿Se dan cuenta? Sí, ellos firman por el santo, los santos evangelios, se le toma juramento y al ratito ya están recibiendo. Bueno, profe, Pobre la Biblia, Menos mal que nos juran por ellos. Fabián me está marcando la hora. Sí, gracias Fabián. Ya por cuestionar favor. eso, entonces. A cuestionar el horario. Bueno, el subjetivismo, ¿en dónde va a radicar entonces el conocimiento? ¿En el sujeto o en el objeto? ¿Dónde va a En el estar sujeto. el conocimiento? En el sujeto. O sea, la verdad está en el sujeto. En el relativismo dijimos ya que no hay verdad absoluta. Ahora el pragmatismo. Pragma significa hecho, acción. La verdad, ¿dónde va a estar? ¿La verdad sería subjetiva o objetiva en el pragmatismo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ya saben qué es objetivismo, qué es subjetivismo? ¿En dónde va a estar una persona que se llama así? Yo soy pragmático, me gusta la acción, lo que mejor funciona. Es tipo relativista. En el sujeto, ¿verdad? El conocimiento va a estar en el sujeto. Y va de acuerdo, el conocimiento va de acuerdo a lo que le conviene, a cómo tiene que decir, cuántas veces uno rinde y rinde lo que quiere escuchar el profesor. ¿Cuántas veces uno dice, nada, a mí me sirve, no me sirve todo lo que aprendí, sino que le voy a decir lo que el profesor quiere escuchar? Ese es un pensamiento pragmático. ¿Sí? Un pensamiento pragmático, eso viene de acción. Por dos. Todo lo que ustedes sepan. Ah, bueno. Sí, profe, pero no basta solamente con agarrar y recitar todo lo que hay, sino que más explicar lo que uno entiende sobre el tema. Claro, exactamente, cómo aprendes el conocimiento. ¿Sí? Eso sería lo ideal en este caso. Bueno, entonces ahí está el pragma por su utilidad en la práctica. Acuérdense, el pragmático, ¿cuántas veces hablan
Los políticos utilizan mucho este concepto, es un concepto filosófico. Dice, hay que ser pragmático en esta vida, hay que hacer el tema de la vacuna, dice, hay que ser pragmático. Entonces ellos idearon todo, una cronología, una forma de cómo se va a distribuir la vacuna. Entonces yo escuchaba mucho eso, que acá hay que ser pragmático, hay que hacer resolver en acción y que sirva. ¿No es cierto? Bueno, eso es, acá el conocimiento está... Ellos dicen, pero no hacen, profe. Está. Después tenemos de dónde viene el conocimiento. El origen significa, acuérdense, posibilidad, las posibles formas de conocer. Dijimos recién, ya dijimos el dogmatismo, el escepticismo, el pragmatismo. Entonces, todo eso son formas de conocer. Ahora hablemos del origen. El origen significa de dónde viene, dónde comienza. Entonces acá tenemos dos grandes posturas muy importantes que ustedes tienen que aprender hoy, que el conocimiento tiene origen, uno dice que es en la razón, la otra contraria es el empirismo. ¿Qué significaba empirismo? ¿Qué significa empirismo? De la experiencia. De la experiencia. Perfecto. Entonces, ¿cómo aprendemos entonces? ¿Cómo conocemos? ¿Por la experiencia o por la razón? Esa sería la pregunta filosófica. ¿Y ambas cosas? Por las dos cosas. Bien, filósofas, muy bien las chicas. Ambas cosas. Pero así también hay corrientes, por eso se distingue una de otra, que la razón, dice, un racionalista puro, como Aristóteles, va a decir, es la razón, todo se aprende por la razón. La razón es la principal fuente del conocimiento humano. Cuando dice que nuestra razón tiene que ser así, no puede ser de otro modo. Por eso habla de la universalidad, acá le puse, la razón es universal a todos los seres humanos. Entonces, y está lógicamente ordenado, tiene una lógica, una coherencia intelectual. Entonces, es contraria al empirismo, porque el empirismo, los representantes empiristas, John Locke, Hume, por ejemplo, ellos decían que la única forma de conocer es a través de la experiencia. O sea, esos hombres encadenados era lo que realmente conocían, vamos a decir. Porque es por medio de los sentidos. Entonces ahí dice, la única fuente del conocimiento es la experiencia. Y acá también se abre debate. ¿Sí? Se abre el debate. Muchas veces decimos, yo hablo por experiencia. Y te comento esto para que vos tengas en cuenta la experiencia. ¿Cuántas veces uno dice eso? ¿Sí? O hasta que uno experimente no te vas a dar cuenta. Y uno dice, Así no hace falta experimentar todo para entender. Okay, ahí está. Estos son los mandatos, ¿no es cierto? Tenían razón en algunas cosas. Ahí está. Pero bien ustedes dijeron que las dos cosas se necesitan. Entonces acá hablamos de una posición, no es que sea relativista, porque ese pasa a ser en el anterior, pero es el intelectualismo. El intelectualismo viene de intelecto, de razonamiento, que hay juicios lógicamente necesarios y universalmente válidos. No solo lo que son basados en objetos ideales, también necesitamos de lo material. Ejemplo, para andar en bicicleta, para manejar un auto. No podemos manejar por el simple hecho de mirar un video y ya aprendí a manejar, ¿no es cierto? Hay cosas que vamos a necesitar de la experiencia humana. De la práctica. De la práctica. Por eso dice que hay cosas que nosotros vamos a tener que tener en cuenta mentalmente para después ejecutarlo, vamos a decir. Entonces ahí está la experiencia, es lo que ustedes decían. Las dos cosas se necesitan, pero no significa que solamente el origen está en una sola forma, de la razón o de la experiencia. Lo mismo en el niño, ustedes van a tener mucho de psicología evolutiva. ¿Cómo aprende el niño? Desde los inicios, desde que comienza, desde que sale al mundo empieza a conocer. Primero lo hace por instinto, ¿no es cierto? Por repetición, por hábito, hasta que después aparece, no sabemos si está el pensamiento primero
o la experiencia. Pero todo eso se va desarrollando hasta que aparece la adquisición del lenguaje. No sabemos si el lenguaje está primero o lo que pensó primero. Entonces, fíjense cómo se va interrelacionando las dos cosas. Entonces, el niño aprende a hablar y también descubre su mundo a través de gatear, de tocar, de ponerle un nombre a las cosas, o sea, de formular ya conceptos de lo que es su mundo, su entorno. Y así también internamente se va configurando su parte intelectual. ¿Sí? Fíjense qué importante también lo que nos dice el intelectualismo. A ver qué más teníamos acá, empirismo, intelectualismo. Entonces, el intelectualismo va a ser la mediación entre racionalismo y empirismo. Estamos ahí. Ahí lo encontramos a Santo Tomás también, que habla de la razón y para entender lo que es Dios, ¿sí? Fe y razón. Que hay una conciencia de la experiencia. El apriorismo está antes de la experiencia, a priorístico, a significa antes, ¿sí? De la experiencia significa. Hay una conciencia, ¿no es cierto?, del conocimiento. Bueno, y la esencia del conocimiento es lo que nos va a llevar a, acá tenemos esencia del conocimiento, tenemos dos puntos grandes, que sería el objetivismo y el subjetivismo. Y el objetivismo es, justamente el objeto es el decisivo entre los dos miembros. El objeto determina al sujeto. ¿Sí? Los objetos son los que predominan y lo que se entienden por cosas concretas. O sea, el conocimiento está fuera del sujeto. Entonces, el subjetivismo trata de construir el conocimiento humano en el sujeto. Y sería, el realismo es independiente de la conciencia y se transforma en un realismo crítico, donde la realidad descansa en la vivencia inmediata. Eso es lo que ustedes hablaban de la realidad, donde yo me muevo, el contexto. Entonces, entre el objetivismo y el subjetivismo está el realismo. Esto entonces no se descuida cuando uno estudia, ¿no es cierto? Ustedes que van a estudiar con los niños, con los adolescentes, el contexto, ¿sí? La realidad en el cual se desarrolla ese sujeto que conoce, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo interfieren en el conocimiento? Entonces acá ya podemos hablar auxilio del auxilio de la psicología, ¿no es cierto? De las distintas corrientes psicológicas para poder entender. Bien, ¿estamos hasta acá? A ver. Este lo voy a pasar, me parece que este tengo que subir. ¿Y qué es la verdad? Volvemos al inicio. ¿Qué es el criterio de verdad? Todos tenemos la necesidad de conocer la verdad dentro de la complejidad del ser humano. El conocimiento y la realidad. Se busca la coincidencia de la verdad en el pensamiento y la del pensamiento con el objeto. Cuando se conoce la verdad y la concordancia clara de la verdad, de la conciencia natural y la lógica, se puede construir una idea de verdad del objeto. Una idea de verdad del objeto. No es la verdad. ¿Sí? Pero hay una aproximación de verdad. Por eso dice adecuación, concordancia entre el sujeto y el objeto. Eso sería la verdad. Entonces, me parece que este era el último. Ahí está lo que estuvimos hablando. Toda filosofía se reduce a la religión, la cual ocupa cuando no hay unanimidad y seguridad. Por eso dijimos que hay distintas interpretaciones, entonces ahí se forman las religiones acerca de lo que es verdad. ¿Existe Dios? Entonces es que ahí aparecen entonces la única forma de dar respuesta, de dar una verdad, porque si yo soy religiosa, ¿no es cierto?, esa va a ser mi verdad, yo estoy casada con Dios, esa es mi verdad.
Es indiscutible para otra, pero es mi verdad. Por eso dice, la filosofía entonces se reduce a una religión. Pero no quiere decir que esa sea la verdad universalmente válida para todos. Porque ese sería el concepto, vamos a decir, de la verdad. Entonces, la esencia de las cosas no consiste en ideas y el pensamiento no es capaz de comprenderla. El pensamiento sirve para poner en orden lo exigido por la naturaleza. Acá entonces, la única verdad de todo es que pensamos. Y después nosotros por ese mismo pensamiento ponemos en orden todas las cosas creadas. ¿Se acuerdan los filósofos presocráticos? Ellos querían explicar racionalmente todo lo creado. ¿Está? Bueno, eso es teoría del conocimiento. ¿Está bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Muy bien. Estamos entonces. ¿Dónde está mi ayudante de cátedra acá? Está por dormirse, parece. Fabián. ¿Ya estamos bien? No, yo estoy re cómodo acá. Re cómodo, por eso yo pensé que te dormiste. Bueno, ahora que te veo Hay que está ponerse bien. cómodo, Sí. hay que ponerse cómodo. Sí, escucho. Hola, profe. Hola, a la ¿Ya subí? ¿Ya subí? Yo ni me acuerdo. Sí, profe, les pasó a los grupos también. Profe, perfecto. Sí, son dos Power. Acuérdense que la clase pasada era el más largo y este es el que sintetiza todo. ¿Sí? Por eso no le di al revés, porque si no ustedes van a estudiar de acá y después no me van a estudiar el resto, así que tampoco no es la idea. Hay que esforzar la mente un poquito en filosofía. ¿Sí? Algo va a quedar. Yo sé que les va a quedar porque son buenas reflexiones que hicieron, así que eso es lo que pude observar de ustedes. Me gustó muchísimo el aporte que hicieron. Perfecto, los felicito a todos, a todas, ya que hay que usar el lenguaje inclusive. No, profe, le voy a hacer una pregunta antes de que se vaya para aclarar la duda de algunos compañeros. Ajá. El primer trabajo práctico tenía fecha hasta el 14. Sí. Ellos lo pueden subir todavía los que no lo subieron el día de hoy. Sí, pueden subir todo. Ustedes siempre suban todo lo que tengan en mente, escriban todo lo que tengan duda. De ahí la respuesta ya va a ser del profesor, ¿no es cierto? Ustedes siempre tienen que agotar todas las instancias posibles. Ustedes como estudiantes, está bien, tienen que ser así, utilizar todos los mecanismos, todos los recursos que están disponibles, lo que ustedes tienen a su alcance, ¿sí? Profe, Si no, ¿esto del mito también? Sí, el mito también, por eso el mito, sí, pueden subir, sí, acá ya hay una pregunta. Perfecto, sí, yo voy a, creo que ya subí ya a la plataforma, pero igual voy a mirar otra vez y está bien como dicen, apaguen su micrófono cuando habla uno y así. Está. La asistencia me parece que estaban poniendo acá, chicos. Ustedes tienen que dejar, eso yo me parece que me olvidé de la clase anterior ya. Vayan anotando su presente acá. Como esto queda grabado, como queda para la facultad, entonces cualquier cosa está registrado, ¿sí? Así que ustedes tienen que anotar nomás la asistencia acá en el chat. Pongan todo su presente. ¿Sí? Perfecto. Y después los trabajos. Sí. Respecto a lo mejor ya habló de esto con respecto al tema de los grupos. Sí. Para presentar los trabajos prácticos. Sí. Una sola persona debe subir o debemos subir, por ejemplo, si somos cuatro los cuatro. No, uno en nombre de todos, y uno tiene que abrir el trabajo y ya ve quiénes son los integrantes del grupo. Justamente para que no se llene tanto el buzón, porque ustedes ya por eso también a mí me agiliza más el trabajo cuando es por grupo que individual. La primera vez que fue el trabajo individual de la ficha fue
incansable estar registrando todo, porque yo ya hice mi lista de control en un cuaderno, porque no tenemos lista de todavía el listado último de la Profe, el trabajo de hoy lo fue otro trabajo también. Sí, suban todo. Ustedes tienen que subir todos sus trabajos, ¿sí? Porque eso después uno va registrando para la regularidad, ¿sí? Profe. Y este Zoom queda registrado para la facultad. Cualquier cosa que haya problema, algún día, el otro día cuando surgió el problema ese de esa persona que se desubicó, bueno, eso lo tienen que tomar medio, ellos tienen que mirar, observar qué pasó, ¿no es cierto? Y todo eso, o sea, queda registrado. Profe, disculpe. ¿Quién me estaba diciendo? ¿Los trabajos se envían al correo o a la... Sí, al correo. Porque el otro día en el colegio cuando yo estaba, tenía hora libre, quería mirar y para subir a la plataforma a veces no me da las señales, como que está ahí, no me deja abrir. Entonces tengo que estar en mi casa para... Entonces a mí me facilita por el celular, como yo les dije, abro y ya encuentro todos los... Acá tengo mi celular, abro todo, entonces tengo 50.000 mensajes y todos los correos que entran. Entonces para mí es más fácil, más práctico que estar con la computadora y en la casa, que hay que sentarse y conectarse. Entonces por eso es lo que yo les dije, así que utilicen el correo. Profe, disculpe, el trabajo del mito, el cual subimos el donde está el signo que dice para qué nos sirve el conocimiento y eso. Exactamente, esas preguntas. Sí, son preguntas de reflexión más que nada. Ustedes ahí reflexionan qué les pareció el mito. Eso es un trabajo de inicio para despertar la curiosidad. Lo que ustedes hicieron al principio, se generó el debate, ¿no es cierto? Se generó eso que es lo que yo buscaba en ustedes, que ustedes piensen, que reflexionen, que me digan cuál es el tipo de mensaje que recibieron con respecto a ese mito. Sí, porque está hablando del conocimiento, es lo que ustedes dicen, cómo conocemos, cómo nos posicionamos frente al conocimiento. Y acá Platón quiere dejar claro que hay como dos mundos, él lo que quiere contarnos que hay dos mundos, pero el mundo real está en el mundo verdadero es el mundo de las ideas, el que trasciende, el que va más allá, no el que percibimos por los sentidos. O sea, Platón no aceptaría este mundo real concreto, porque dice que este no es el verdadero conocimiento. Por eso entonces habla de la episteme, que sería la ciencia, ese sería el verdadero conocimiento. Y el conocimiento doxa o opinión es el que pertenece al conocimiento vulgar, al ingenuo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el conocimiento crítico, científico, está en la episteme. ¿Y qué significa episteme? En el campo del conocimiento científico. Por eso ustedes cuando el otro día cuando hicieron ciencia y filosofía, acuérdense de eso. Hay que tener un pensamiento crítico. Y ahí cuando la filosofía utiliza el pensamiento crítico y la ciencia también. Lo que va a ser de diferente es que la ciencia va a explicar el porqué, va a buscar una verdad a través de una comunidad científica que va a formular teorías, ¿no es cierto? Primero juega con las hipótesis, después formula teorías, leyes, y que van a estar avalados por una comunidad científica. Y eso eso forma un paradigma, un modelo de conocimiento. Entonces ahí con eso nosotros hasta que vengan nuevas investigaciones científicas, entonces como que desplaza el conocimiento que teníamos hasta obtener otro tipo nuevo de conocimiento de aproximación a la verdad. El ejemplo más común ahora que estamos utilizando, todo el tema del virus, del coronavirus, ¿sí? Porque esto es lo que están haciendo los científicos, están tratando de explicar el origen del virus y buscando la solución al mundo. Se encontró una solución, pero que vamos a decir provisoria, que son las vacunas, pero esas vacunas tienen que ir siendo mejoradas. ¿Por qué? Porque la realidad es más rápida que la ciencia, porque ya sabemos que hay más de 2, 3 cepas nuevas. Entonces, fíjense, la investigación científica siempre va a estar atrasada a lo que va evolucionando este tema de los contagios y de la forma en que se presenta este virus. Entonces, este virus es un desafío para el conocimiento científico. Entonces, toda una comunidad científica está investigando. ¿Y para qué investiga? Para conocer el origen
y utilizar, ¿no es cierto?, mecanismos o sea, buscar una respuesta ante ese problema. Y el problema está en la solución, va a ser la vacuna, pero también tiene que ver su grado de efectividad. Pero también, fíjense cómo la ciencia necesita de la experiencia. ¿Por qué? Porque se tiene que aplicar a la realidad. Esa vacuna tiene que ser probada para ver si cómo se va a registrar en cada organismo. Y de ahí otra vez tomar datos a través de la observación, cómo impacta esa vacuna en cada organismo. Y de ahí otra vez sacar todo, hipótesis, generar teorías, leyes, hasta que salga otra vez una nueva droga. Fíjense todo lo que hace el camino de la ciencia. Entonces, la ciencia por eso por ahí es lenta, pero siempre quiere dar una solución dar una verdad, pero se aproxima, porque siempre estamos en pleno desafío. ¿Vieron? Entonces, esto es lo que hace la ciencia. Entonces, por eso la filosofía siempre va a estar por encima de la ciencia. Porque las preguntas dicen que nunca cambian, siempre son las mismas. Entonces, ¿qué va a pasar con la pandemia? ¿Todos vamos a morir de esta manera? ¿Qué va a pasar con el futuro? Hay nuevas generaciones. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? Entonces, todas estas preguntas son preguntas que los científicos no saben todavía qué respuesta van a darnos. ¿Sí? Y son las que nosotros nos planteamos. Entonces, esto es filosofía. Entonces, la filosofía es plantearse preguntas. Ahí está la riqueza de la filosofía. No va a buscar una respuesta para todo. Planta la semilla de la duda, ¿ves? Y cada uno, de acuerdo a su tipo de conocimiento, lo va a ir, ¿no es cierto?, adecuando a su intelecto, de la forma que va conociendo eso. Entonces eso sería justamente la ciencia y la filosofía. Y después tenemos la religión. Bien, chicos, hasta acá llegamos. Muchas gracias.